Lo que este vídeo trata de responder es simple. ¿Cómo el ser humano primitivo pasó de hacerse pedazos los unos a los otros a poder cooperar y establecer las primeras comunidades? Vamos a ello. El conocido pensador René Girard cree que el comportamiento humano se basa en la imitación, es decir, gran parte de lo que aprendemos y hacemos se consigue imitándonos los unos a los otros, llegando al punto que incluso nuestros deseos no podrían ser realmente nuestros deseos, sino los deseos de otros que nosotros copiamos. Aristóteles, de hecho, también creía esto, llegando a decir que el ser humano sería el animal imitador por excelencia. Girard, volviendo a la aspiración original de la antropología y la etnología, plantea una cuestión que es fundamental y primordial sobre lo humano. ¿Cuál es el origen de la especie humana? Y más allá de toda diferencia, ¿cuáles son los fundamentos universales de todas las culturas humanas? Empecemos por la primera. ¿Qué es la especie humana? Girard parte de la imitación, que él llamará mimetismo, y del mecanismo del chivo expiatorio, posibilitado por la imitación. No os preocupéis, enseguida explicaré qué es el mecanismo del chivo expiatorio. Es muy sencillo y el nombre ya da algunas pistas. Inspirado por los clásicos literarios de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento hasta Shakespeare, Girard pretende, eliminando las fronteras disciplinares, historia, antropología, crítica literaria, mitología, biología, aclarar los altibajos de las relaciones entre los seres humanos y su origen y desarrollo como especie. René Girard descubrió el carácter imitador del deseo y la rivalidad leyendo novelas, y luego confirmó estas ideas leyendo los clásicos de la etnología, ciencia que estudia la cultura humana. En 1972 publicó La violencia y lo sagrado, donde desarrolló sus ideas sobre la violencia y el asesinato colectivo. El papel de la imitación. Girard cuestiona la idea de que el deseo humano sea completamente único, ya que los animales también muestran imitación en sus comportamientos. No cree que el incesto ni las razones económicas o políticas sean los puntos de partida adecuados para entender la evolución humana. Prefiere comenzar con la imitación, o como él lo llama, el mimetismo, para mostrar la conexión y la ruptura entre los humanos y los animales. Aunque es difícil probar científicamente la existencia del mecanismo del chivo expiatorio en los inicios de la humanidad, la imitación es reconocida como un proceso fundamental en los seres humanos, lo que sugiere su importancia en la evolución. La propuesta de la teoría mimética, más allá de la etología y la etnología. Para Girard, los humanos somos altamente imitativos y el mimetismo juega un papel enorme en la cultura humana. Esto significa que, en lugar de creer que los humanos son muy diferentes de los animales, Girard piensa que nuestra capacidad de imitar sugiere que somos parte del proceso evolutivo. La diferencia radicaría en que el ser humano sería, como dijo Aristóteles, el animal imitador por excelencia. Girard construye una teoría cultural basada en la imitación. Sugiere que la evolución humana comenzó desde una etapa animal y que el crecimiento cerebral impulsó este proceso. La crianza prolongada y el desarrollo cerebral, único en los humanos, también son cruciales para nuestra capacidad de aprender y adaptarnos culturalmente. En los mamíferos superiores y especialmente en los monos antropoides, como nuestros parientes cercanos, la imitación es común y a veces puede expresarse como comportamiento agresivo. Los etólogos sugieren que las relaciones de dominio son cruciales para la sociabilidad animal y pueden surgir de conflictos por recursos o poder. El primero en ceder en un conflicto establece un patrón que pueda mantener la paz en la sociedad animal de manera más o menos estable, cediéndole siempre los mejores trozos de comida o las hembras de su elección. Sin embargo, mientras que los animales controlan la violencia gracias a los patrones de dominación, los humanos no pueden controlar sus conflictos de manera similar. En
En el debate entre etólogos y etnólogos, Girard apoya a ambos lados, critica a los etnólogos por separar la cultura humana de la naturaleza y a los etólogos por proyectar las sociedades humanas en las animales sin reconocer las diferencias humanas. Él cree que su enfoque, basado en el sacrificio victimario, evita la idea de que los humanos son completamente únicos, como sugieren Marx y Freud, pero tampoco simplifica al equiparar humanos y animales. Según su teoría, la imitación del deseo es la raíz de los conflictos humanos, donde el deseo humano surge de imitar a otros, no de los objetos o personas en sí mismos. Girard no está de acuerdo con dos enfoques modernos sobre la violencia. Uno es optimista y cree que los humanos son naturalmente buenos, pero se corrompen por la sociedad. El otro dice que solo los humanos son violentos y que los animales son pacíficos. En cambio, Girard propone la idea de que la imitación es clave. Girard también rechaza la idea de Freud sobre un instinto de muerte y la búsqueda de genes de agresividad humana. Así, lo que nos hace más inteligentes y dinámicos y sobrepasar a los animales sería a la vez lo que nos hace más violentos, combativos y tener menos equilibrios que ellos. Copiones por naturaleza. El ser humano sería fundamentalmente competitivo porque los hombres desearían siempre las mismas cosas que los otros hombres. Según el autor, al ser miméticos, o también podríamos decir copiones, los hombres se entregan a guerras intestinas, a conflictos sin fin, instaurando círculos viciosos de violencia de los que no se podría salir, salvo, como veremos, por la acción del mecanismo sacrificial. Las relaciones humanas implican una imitación constante, ya sea amistosa o agresiva. El mecanismo del sacrificio. Las rivalidades miméticas en los hombres desembocarían fácilmente en la locura y el crimen. Cuando la imitación es demasiado fuerte, las sociedades se vuelven imposibles. Cuando la imitación alcanza cierto nivel, surge el mecanismo del sacrificio, marcando el inicio de la humanización. De esta forma, ceder a la violencia sería el comienzo de lo humano, y lo único que puede detener a la violencia general es la propia violencia. Cuando la violencia de todos contra todos se vaya concentrando en una persona o en un grupo. El control de la violencia plantea un problema, especialmente en las guerras primitivas entre grupos cercanos donde la diferencia entre amigo y enemigo era prácticamente inexistente. Girard observa que la ira, en lugar de ser naturalmente dispersa, tiende a dirigirse a los seres más cercanos cuando se exacerba. Aunque investigadores como Huber y Mauss reconocen este fenómeno, no explican cómo se ha controlado la ira a lo largo del tiempo. Girard critica a quienes atribuyen el control de la ira a la cultura o a la evolución sin abordar su origen. Volvamos al tema principal. ¿Cómo pudimos controlar esta violencia intracomunitaria tan devastadora? Los primeros grupos humanos enfrentaban constantemente una violencia frenética entre ellos, potencialmente autodestruyéndose por rivalidades intensas. La cultura emerge como un intento de prevenir esta violencia, separando aspectos de la vida que podrían causar conflictos. ¿Cómo afrontaron este desafío y resolvieron la violencia interna? Girard lo tiene claro, la hipótesis del chivo expiatorio. Te la cuento. Pongamos un ejemplo para explicar este mecanismo. Imaginemos dos clanes humanos primitivos que viven un conflicto donde básicamente todos se pelean contra todos, el clan 1 y el clan 2. Estos grupos de humanos, de manera inconsciente, cogen a una víctima inocente que llamaremos Pepito como chivo expiatorio, es decir, una víctima que canaliza la violencia del grupo y pone fin a la crisis. Pobre Pepito. La cultura humana surge como un esfuerzo para prevenir estas crisis, pero los primeros grupos humanos podrían haberse autodestruido debido a la falta de control sobre estas crisis. Este proceso, conocido como el mecanismo del chivo expiatorio, implica la sacralización de la víctima,
Es decir, Pepito se convertiría en una figura sagrada por el grupo tras haber sido sacrificado, ya que este ha sido fundamental para la supervivencia comunitaria. Bien por Pepito. Los mitos y ritos de cada cultura son interpretaciones tergiversadas de estos eventos, justificando la culpabilidad de la víctima y eludiendo la responsabilidad común en los conflictos sociales. Estos ritos son la memoria disciplinada de los crímenes fundadores de la sociedad y están arraigados en lo religioso. Las versiones de estos mitos y ritos representan diferentes fases del mecanismo del chivo expiatorio y son fundamentales para comprender el origen y desarrollo de la cultura humana a lo largo del tiempo. Cuando surjan nuevas crisis, la comunidad recordará cómo se enfrentó a las anteriores e incluso podría provocar o simular una crisis para seguir las fases del mecanismo del chivo expiatorio. Esto se refleja en la presencia de drogas y alucinógenos en muchos ritos previos a los sacrificios, así como en las danzas con máscaras que representan la indiferenciación caótica social. De este modo, la religión nace como un intento de la humanidad de enfrentar su mayor amenaza, la violencia interna que puede destruir al grupo. Los ritos de cada cultura son la memoria organizada de sus crímenes fundadores, y las sociedades humanas son el resultado de procesos de imitación regulados por rituales y basados en la religión. Las versiones de los mitos y ritos representan diferentes fases del mecanismo del chivo expiatorio y son esenciales para comprender el origen de la cultura a lo largo de los siglos. Girard cree que el mecanismo del chivo expiatorio y la imitación son claves para entender cómo lo biológico y lo cultural interactúan, impulsando el aumento del cerebro humano. La humanización se da en etapas, controlando la imitación y la violencia con prohibiciones y rituales. A través de estos procesos, el antropoide se fue humanizando. Además, Girard considera la religión como una técnica y la técnica del chivo expiatorio como la madre y la más antigua de todas. Es imposible rastrear estos fenómenos completamente debido a millones de años de diferencia. Sin embargo, esta idea se basa en indicios convergentes entre ritos humanos y ritos animales, observados en etología. La persecución colectiva fue crucial en el origen de la cultura humana y la hominización. El pensamiento simbólico, el lenguaje y las instituciones culturales se originaron en los homicidios colectivos. Tras cada crimen, la calma permitió el desarrollo del pensamiento, el lenguaje, mitos, rituales y sistemas de parentesco. El pensador sostiene que todas las culturas consideran los vocablos sagrados como fundamentales en el lenguaje y que toda la cultura humana se reduce al mecanismo de la víctima expiatoria. Teniendo en cuenta lo dicho, puede comprenderse la tesis girardiana según la cual no solo, como en el caso de Durkheim, lo social y lo religioso son la misma cosa, sino que más allá, la humanidad es hija de lo religioso. No existiría sin lo religioso. Esto lo demostraremos en vídeos posteriores. Os aseguro que os sorprenderá. Las religiones de la violencia ayudaron a la humanidad a salir de la animalidad y alcanzar nuevas posibilidades. La historia de las religiones es la de una lenta autodomesticación del hombre construyendo sociedades estables a lo largo del tiempo. Conclusiones. Creo que hemos dado por cumplido el objeto de cómo el ser humano superó la violencia primitiva. La teoría mimética sugiere que la violencia, a pesar de ser vista como inhumana, es la raíz de nuestra humanidad. El control de esta violencia supondría el origen de la humanización y nuestra evolución se relaciona con los sacrificios de víctimas que proporcionan estabilidad a las comunidades a través de la catarsis. Este proceso nos hace más inteligentes y nos permite desarrollar la cultura y el lenguaje, a pesar de nuestra fragilidad. Girard argumenta que las instituciones y los valores se originan en estos sacrificios, pero también dependen de nuestra ignorancia para funcionar. Según Girard, los humanos son maestros de la imitación, capaces de usarla para la violencia destructiva
o para crear cultura y adaptarse. Él desafía la distinción entre humanos y animales, situando a la humanidad en el contexto evolutivo. Girard ve la religión como un fenómeno cultural universal, la columna vertebral de la humanidad, ofreciendo una explicación simplificada y coherente. Interpreta de manera unitaria la gran diversidad de las manifestaciones religiosas de todas las culturas. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier consulta, opinión o comentario, hacérmelo saber. Un saludo.